Tú eres demasiado bueno para mí. Así empezó todo. Casi como un susurro en la noche, justo cuando me levanté del sillón en el que había estado repasando facturas del taller de calzado. No recuerdo haber escuchado esas palabras salir de los labios de María antes. Normalmente, ella me sonreía, me daba un beso ligero en la mejilla y me preguntaba cómo había ido mi día. Pero esa noche, su mirada era distinta. Parecía exhausta, con un brillo opaco en los ojos que me erizó la piel. Me quedé parado frente a ella, intentando descubrir si me hablaba en serio o si era una de esas bromas sin mucha importancia. Sin embargo, en el ambiente reinaba un silencio tan denso que casi se podía palpar, como si el aire se hubiese congelado a nuestro alrededor. La luz en la sala parpadeó un instante. Creí que era alguna falla de la lámpara, pero me di cuenta de que era mi propia percepción. Sentí que el mundo alrededor se volvía más oscuro, más pesado. Quise acercarme y preguntar qué le pasaba. Pero antes de poder articular palabra, ella se dio la vuelta y se encerró en nuestro cuarto. No dijo nada más. Esa frase, tú eres demasiado bueno para mí, resonó en mi cabeza, golpeándome el pecho con una extraña mezcla de desconcierto y presentimiento. Algo no encajaba. Algo en su tono, o en sus ojos. Tal vez era el tiempo, pensé. El tiempo que desgasta, que rompe, que difumina los cimientos de una relación. El tiempo, ese enemigo silencioso que te arranca pedazos de esperanza sin que te des cuenta. Decidí no forzar un diálogo esa noche. Recogí mis papeles, apagué la luz y me fui a nuestra habitación. María fingía dormir, vuelta hacia la pared. Me acomodé en el otro extremo de la cama, con prudencia, como si el colchón fuera un campo minado en el que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una explosión. Me quedé despierto un rato, notando lo pesada que estaba la atmósfera. Hubiera querido decirle algo, abrazarla, preguntar en voz baja, ¿qué está pasando? Pero el miedo a su respuesta me paralizó. Tal vez eran solo imaginaciones mías. O tal vez no. Finalmente, cerré los ojos y me dejé llevar por un sueño intranquilo. A la mañana siguiente, un viernes, el sol se colaba por la ventana de la cocina. Me senté a la mesa en silencio, con un café hirviendo entre las manos. De pronto la vi, una tarjeta de visita con un nombre escrito a bolígrafo. Decía, Mike Johnson. Entrenador personal. Y en la parte inferior, con letra apresurada, nos vemos el viernes. No faltes. El corazón me dio un vuelco y sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa esto?, me pregunté. Alcé la voz para llamar a María, quien estaba todavía en la habitación, arreglándose para salir a correr. Cuando apareció, noté que evitaba mirarme a los ojos. Me dijo que era algo viejo, que quizás la había dejado sobre la mesa sin querer, que no recordaba bien de qué se trataba. Luego bebió un sorbo de agua, se puso los auriculares y salió de la casa a paso rápido. Yo no supe qué responder. Solo atiné a respirar hondo, sentir el golpe del café caliente que me bajaba por la garganta, y guardar la tarjeta en mi cartera. No le creí. Algo en su voz, en la forma en que apresuró el paso, me sonó a mentira. Me quedé un rato más en la cocina, mirando el calendario colgado en la pared. Llevábamos 27 años juntos, contaba cada uno de ellos con una marca, un recuerdo, un aniversario. Me pasaban 1000 imágenes por la cabeza, el día de la boda, su sonrisa con el velo blanco, el nacimiento de nuestro hijo. Me pregunté en qué momento todo eso empezó a resquebrajarse. El tiempo, pensé de nuevo, sintiendo que se me helaba la sangre. Antes de irme a trabajar, revisé de manera casi obsesiva mi celular. No había mensajes de ella. Tampoco del entrenador personal Mike. Cerré la puerta con cuidado. Bajé al automóvil y conduje hasta la fábrica de calzado donde soy el encargado de operaciones. Traté de concentrarme en las órdenes del día, en los materiales que necesitábamos, en los turnos de los empleados, pero no podía sacarme de la mente aquella frase nocturna, la tarjeta y la forma en que María se había marchado. Una extraña comezón me recorría la nuca. Como si una voz interna me gritara que algo muy grave estaba a punto de revelarse. A la hora de la comida, salí a respirar aire fresco y me percaté de que llevaba la tarjeta del tal Mike Johnson en mi cartera. La saqué, la miré varias veces. Entrenador personal y asesor de atletismo, rezaba la tipografía.
Un número de teléfono, un correo electrónico, y la frase escrita a mano: nos vemos el viernes. No faltes. Se me revolvió el estómago. Quise marcarle, enfrentarme a quien fuera que estuviera detrás de esto, pero me contuve, no tenía pruebas. No quería verme ridículo si todo resultaba ser un malentendido. Pero en mi mente, la imagen de María abrazada a otro hombre ya se pintaba con trazo firme y doloroso. Me sentí un completo imbécil. La vergüenza me quemaba las entrañas. La tarde se me hizo eterna. Apenas pude volver a casa en cuanto terminé mi turno, deseando que aquella corazonada fuera una estupidez. Pero al abrir la puerta, no vi a María por ninguna parte. Todo estaba oscuro, silencioso. Solo el zumbido del refrigerador rompía el mutismo de la sala. Dejé mis cosas y, casi con manos temblorosas, me dirigí a la consola de seguridad. Hacía tiempo que habíamos instalado una pequeña cámara en la entrada, por precaución. María no lo sabía o quizás no recordaba su existencia porque casi nunca la usábamos. Revisé el historial del día. Y allí estaba, se veía borroso, pero reconocí la figura de mi esposa entrando con un hombre alto, de complexión atlética y el cabello corto. Él llevaba un overol o algo parecido a una ropa de gimnasio. Se abrazaron. Me paralicé. Un latido intenso me golpeó las sienes. Intenté subir el volumen. No se oía gran cosa, apenas risas y algún jadeo. Avancé el vídeo. De pronto, la risa de ella me perforó los oídos. La vi acariciar el pecho de ese hombre, sonreír con una complicidad que me partió el alma. Él inclinó la cabeza y la besó. Ella se dejó, con pasión evidente. Mi café de la mañana se me revolvió en el estómago. Me entraron ganas de vomitar. Eso es, mi esposa, en mi casa, sentí que el aire se volvía denso y me faltaba la respiración. Me apoyé contra la pared, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en las costillas. El tiempo pareció detenerse, burlándose de mí, señalándome el momento exacto en que mi vida comenzaba a resquebrajarse sin remedio. No quise ver más. Apagué la pantalla con torpeza. Sentía un temblor en las piernas que me hacía tambalear. Ninguna sospecha, por más que duela, se compara a la realidad confirmada de ver a quien amas entregándose a los brazos de otro. Me senté en el sillón y cerré los ojos con fuerza, intentando negar lo que había visto. Pero la imagen seguía ahí, como un sello ardiente en mi cerebro. Recordé la pregunta que a veces bromeando le hacía: ¿qué es la fidelidad, María? Y ella siempre me respondía que la fidelidad era amar al otro incluso cuando no estaba mirando. La hipocresía de sus palabras me golpeó con furia. El tiempo, pensé, es un enemigo. Te adormece con las rutinas, te hace creer que todo está bien, y cuando parpadeas descubres que tu confianza fue carcomida hasta las ruinas. Pasaron un par de horas antes de que ella regresara. Entró agotada, con las mejillas rojas, como quien vuelve de correr. Y tal vez en efecto había estado corriendo. Me miró desde la puerta con un gesto extraño en la cara. Intenté dominar mi voz, pero me salió un tono tenso, ronco. ¿Cómo te fue?, pregunté, como si todo fuera normal. Ella se limitó a soltar un bien casi inaudible. Se acercó a mí con cuidado, quizás sintiendo que mi estado de ánimo no era el habitual. Yo no pude pronunciar ni una palabra más. Me levanté y me encerré en la habitación, dejando atrás mi taza de café fría, mi dignidad destrozada y el vídeo que me perseguía como un fantasma. Esa noche, le pedí que me dejara solo. Ella no protestó. Se fue a la sala. No dormí en toda la madrugada, el insomnio me carcomía el pecho. Pensaba en mi padre, en cómo me había enseñado la importancia de la honestidad. En la fotografía que conservo de él, mirándome con sus ojos bondadosos, lleno de consejos que ya no podía darme. Recordé sus manos ásperas enseñándome a coser cuero. Uno debe ser firme y leal, Miguel, solía decir. Aunque el tiempo lo quiebre todo, tú sostén tus valores. Pero, ¿de qué sirve la lealtad cuando es unilateral? Me cuestionaba si era yo el ingenuo que no quiso ver. A la mañana siguiente, me levanté con la decisión de confirmar si la traición tenía raíces más profundas. Sé que suena patético, pero compré una prueba de ADN. Quería saber si mi hijo, ese niño al que di mi apellido, era verdaderamente mío.
Lo hice con cautela, sin revelar nada a María. No te adelantes, primero asegúrate, me repetía. Mientras tanto, la casa se llenó de silencios incómodos. Ella tenía la mirada ansiosa, casi culpable. Pero yo no quería enfrentarla todavía. En un arranque de ira silenciosa, comencé a alejarme de ella. Días después, encontré en la mochila de mi hijo un pequeño papel con la inscripción: «Tú eres nuestro campeón». Tío Mike. Fue como un puñetazo que me sacó el aire. ¿Tío Mike? Ella me lo negó todo, dijo que era un entrenador, que a veces ayudaba a nuestro hijo a practicar. No tenía más fuerzas para discutir. Solo asentí, sintiendo que me ardía la garganta por las náuseas de la traición. Los días siguientes se convirtieron en una lucha contra mi propia desesperación. Me quedaba horas mirando el calendario en la pared, tachando cada fecha como si fuera un preso contando los días de su condena. El tiempo, maldito tiempo, avanzaba sin piedad mientras yo me hundía más y más en la incertidumbre. María lloriqueaba a veces, decía que estaba estresada, que yo estaba distante. Y lo estaba. Me sentía como un extraño en mi propia casa, con un nudo permanente en el pecho y la voz a punto de quebrarse. No sabía si enfrentarla, si reclamarle, si arrodillarme a suplicar una explicación. Al final, no hice nada. Simplemente esperé los resultados de la prueba de ADN. Las noches se volvieron insoportables. Me sentaba a la mesa con mi hijo, intentaba sonreírle. Él me hablaba de sus cosas del colegio, y yo asentía con la cabeza, sintiendo un amor genuino por aquel chico al que he criado como mi propio sangre. Pero cada vez que me llamaba papá, se me encogía el corazón y mi mente repetía con rabia: ¿de verdad lo soy? Me levantaba, le daba una palmada en la espalda y subía a mi taller improvisado en el desván, donde suelo arreglar y diseñar calzado a mano. Tenía varios encargos pendientes, pero mi concentración era nula. Me quedaba con la mirada perdida, pensando en aquella escena de la cámara, en las risas, en la forma en que él la había besado, y en la duda que me carcomía sobre la paternidad de mi hijo. Una madrugada, cuando apenas había pegado el ojo, sonó un correo en mi bandeja de entrada. Supe que eran los resultados. Me levanté temblando, sintiendo la sangre palpitar en mis oídos. Abrí el informe. Lo leí una vez. Luego otra. Resultado de coincidencia genética, 0,0%. No quedaba margen de error. No era mi hijo. Sentí que el pecho me estallaba y la habitación daba vueltas. Me sujeté a la mesa, respirando con dificultad. El papel se me resbaló de las manos. Un vómito de amargura me subió a la garganta. Quise gritar, pero lo único que salió fue un gruñido sordo y un puñetazo contra la pared. Nunca había sentido tal rabia, tal humillación. Después de tantos años, de creer que la vida seguía un curso normal, me enteraba de que todo era una farsa. La traición no era reciente, tenía tiempo, sucio, escondido, y yo había sido el payaso que confiaba en su esposa sin cuestionar nada. Cuando María despertó, me encontró sentado a la mesa de la cocina, con la prueba de ADN en la mano. Podía ver su expresión descompuesta, sus ojos agrandados por el terror. ¿Qué es esto?, le pregunté con un hilo de voz, sin apenas poder sostenerle la mirada. Ella no respondió. Sus labios temblaron, y la taza de café que llevaba en la mano casi se le cae. Me levanté despacio, respirando hondo. María. Respóndeme, ¿quién es el padre de mi hijo? Ella se llevó las manos a la cara y rompió a llorar, como si ese llanto pudiera borrar la verdad escrita en negro y blanco. Intentó tocarme, pero me aparté con un gesto brusco. Sentí que si la dejaba acercarse, tal vez la rabia me consumiría y no podría contenerme. Se quiso justificar, que Mike era solo un amigo, un entrenador que la había apoyado cuando yo estaba ausente, cuando me centraba en mi trabajo más que en ella, cuando dejé de decirle lo bonita que se veía cada mañana. Y así siguió, un discurso que me sonaba insulto tras insulto, como si el culpable fuese yo por no haber estado lo suficientemente presente. Su voz se rompía una y otra vez, pero yo no sentía compasión, solo un vacío inmenso y un eco que me gritaba: te traicionaron y encima te culpan. Me di la vuelta y me encerré en el cuarto donde guardo las fotos familiares. Allí estaba el retrato de mi padre, sonriéndome con esos ojos que siempre me devolvían algo de serenidad. Pero esta vez, no encontré consuelo.
Agarré esa foto, me la guardé en el bolsillo y salí de la casa. Detrás de mí, escuchaba los sollozos de María, al fondo, la voz de mi hijo llamándome, papá. Ese papá, que ya no me pertenecía, que se sentía como un puñal en el costado. Pasé la noche en el coche, estacionado a orillas del lago donde suelo pescar. Me quedé mirando la oscuridad, escuchando el suave vaivén del agua contra la orilla. Estaba helando, pero apenas lo noté. Solo repetía en mi cabeza, no es mi hijo. No es mi hijo. Como si esa frase necesitara repetirse 1000 veces para volverse real en mi interior. Al amanecer, volví a casa con la decisión de no gritar, de no escenificar nada dramático. Recogí un par de cosas, mis botas, mi chaqueta favorita y, por supuesto, la foto de mi padre. María no se atrevió a detenerme. Parecía petrificada, sentada en el umbral, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. La miré a la cara, vi en su mirada una mezcla de culpa, pena y tal vez miedo a la soledad. Pero yo ya no sentía nada, como si hubiese quedado vacío por dentro. Salí sin dar un portazo, sin una palabra final. Me subí al coche y arranqué. El silencio en mi interior era tan devastador como la peor de las tormentas. Me sentía hueco, como si hubiera perdido también mi identidad al descubrir aquella traición. Manejé sin rumbo, con los ojos enrojecidos de lágrimas que no me atrevía a soltar. Me estacioné frente a un café y pedí un expreso doble, temblando, mirando mi reflejo en la ventana. Parecía un hombre derrotado. Y lo estaba. El tiempo no se detiene por el dolor de nadie. Pasaron los días, las semanas. Me instalé en una pequeña cabaña cerca del lago, un sitio humilde que conseguí con la ayuda de un conocido. Apestaba a moho y estaba mal aislada del frío, pero al menos tenía un techo y me servía para escaparme de la mirada de la gente. Recibí llamadas de mi madre, de mi hermano menor, de mi mejor amigo. A todos les di las respuestas mínimas para que me dejaran tranquilo. No quería compasión ni explicaciones. Simplemente, necesitaba silencio. Aún así, la herida ardía y no me dejaba dormir. Las noches se hacían interminables, y yo me revolvía en la cama, tratando de encontrar una postura que calmara la tensión de mis músculos. Casi no comía, bajé unos cuantos kilos. A ratos, me sentía en un limbo extraño, sin saber cómo había llegado hasta allí. Recordaba a mi hijo, y me cuesta dejar de llamarlo hijo, aunque la sangre diga otra cosa. Me acordaba de su risa, de los días que lo llevaba a pescar. Y una culpa profunda me oprimía el pecho, porque a pesar de no llevar mi ADN, yo lo quería con toda mi alma. María me escribió mensajes, lo siento. Por favor, regresa. Puedo explicarlo. A veces me escribía largos párrafos hablándome de su ansiedad, de sus noches sin dormir, de cómo se arrepentía de lo sucedido. Decía que Mike la había presionado, que había aparecido en un momento de debilidad cuando yo estaba demasiado ocupado. Luego leía esas palabras y no sentía lástima, sentía rabia, como si ella estuviera intentando colgarme la culpa de su propia infidelidad. Decidí ignorar sus textos. En algunas llamadas, me quedaba mudo mientras escuchaba su voz temblar, diciéndome que me amaba, que era el padre de nuestro hijo en lo que más importa, en la crianza. Pero yo no podía soportarlo. El engaño era demasiado grande, y la humillación de tantos años de mentira pesaba como una losa sobre mis hombros. Comencé a caminar cerca del lago por las tardes, en busca de un sosiego que me diera un respiro. Una de esas veces, me crucé con una mujer que conocía vagamente, amiga de la familia. Charlamos. Se enteró de mi situación por rumores, así los llamó. Me invitó a tomar un café alguna tarde, para que no estés solo con tu dolor, me dijo. Dudé, pero al final acepté. Y así, sin pretender nada más que una conversación, empecé a salir con ella y con otras conocidas que me llamaban para ponerse a mi disposición, para decirme que lo sentían. Me di cuenta de que algunas parecían genuinamente afectadas, otras parecían solo curiosas. Pero de cualquier modo, esos encuentros me distrajeron, me dieron un ligero consuelo, y quizás, en el fondo, me ayudaron a sentir que mi masculinidad no había quedado totalmente destruida. Pasé de ser un hombre discreto y fiel a convertirme en alguien más frío. Me veía a mí mismo coqueteando con esas mujeres, aunque fuera de manera suave. No estaba listo para nada íntimo, pero sentía un extraño gozo al saber que María, desde la distancia,
Se enteraba de que yo salía a tomar café. Alguna de esas amigas en común se lo habría contado. Y cuando ella me llamaba, con voz ahogada, preguntándome dónde estaba, con quién, yo solo respondía con un tono casi indiferente: ahora no tengo tiempo para ti, María. Colgaba y sentía una punzada de placer oscuro. Mi vocecita interna me repetía que me había convertido en alguien vengativo, que no era propio de mí. Pero, ¿acaso no me merecía cierto desahogo después de tanta humillación? El tiempo siguió avanzando, impasible. En el trabajo, me dediqué a supervisar con rigor casi obsesivo. Mis compañeros notaban el cambio en mi actitud, pasé de ser un jefe comprensivo a uno inflexible, que exigía perfección en cada puntada del calzado. Era como si me hubieran arrancado la suavidad. Mi risa, que antes era tímida pero genuina, desapareció. Ahora solo mostraba una expresión seria, enfocada en tareas y resultados. Una tarde, uno de mis mejores operarios, Vicente, me dijo con honestidad: jefe, ¿a veces parece que le molesta todo que está bien? Quise gritarle que no estaba bien, que mi vida se había hecho pedazos. Pero me encogí de hombros y solté un estoy bien que no convenció a nadie. Algunas noches, de vuelta a la cabaña, me enfrentaba a la soledad más absoluta. No había nadie, ni siquiera un perro que me hiciera compañía. Yo, mi cama y las sombras. Revisaba mi celular por inercia, y encontraba mensajes de mi madre que me rogaba que hablara con ella, o de mi hermano que se ofrecía a prestarme dinero para lo que necesitara. También aparecían, casi cada noche, los textos largos de María. Hablaba de su conciencia, de cómo el remordimiento la volvía loca, de cómo no lograba dormir. Duele el pecho, Miguel, me late como un martillo. No sé cómo seguir sin ti. La primera vez que leí algo así, sentí ganas de responderle con ira, con reproches, preguntarle cómo se atrevía a decir que no sabía cómo seguir cuando llevaba años mintiéndome en la cara. Pero me contuve, y fui aprendiendo a dejarla en visto. Me di cuenta de que mi silencio era más cruel que cualquier insulto, y, francamente, yo ya no tenía fuerzas para discutir. Aún así, de vez en cuando me sentía especialmente herido, recordaba aquella escena con Mike y mi sangre hervía. Me imaginaba su cuerpo musculoso, esos gestos de entrenador, y a ella besándolo, riéndose, disfrutando. Era un trago de bilis que me subía por la garganta. A veces, llegué a maldecir al espejo, a decirme que todo fue mi culpa por ser demasiado bueno, por confiar demasiado. Y volvían a mi mente las palabras de aquella noche: tú eres demasiado bueno para mí. Casi escuchaba su voz, burlándose de mi ingenuidad. Mi hijo, mientras tanto, me mandaba mensajes que partían el alma: papá, vuelve. Te extraño. O hoy saqué buena nota en matemáticas, ¿estás orgulloso de mí? Abría esas conversaciones y lloraba en silencio, porque sabía que, a pesar de todo, ese niño era mi familia, mi sangre del corazón, si no del ADN. Nunca le respondí con ira, nunca lo rechacé. Le escribía de vuelta: sigue esforzándote. Eres fuerte. Te quiero. Y me desmoronaba por dentro, pensando en que el tiempo no da marcha atrás, que ese chico crecería y tal vez un día entendería que yo no era su padre biológico. Sentía miedo de que me olvidara, o peor aún, de que me odiara por haberlo abandonado con su madre. En mis momentos de lucidez, me repetía que él no tenía la culpa. Pero mi herida todavía sangraba demasiado como para volver a una normalidad ficticia. Conforme pasaron los meses, me volví más huraño, más silencioso. Casi no hablaba con nadie. Pero, paradójicamente, de alguna manera sentía una fuerza nueva brotar en mí. Empecé a entrenar, a caminar mucho, incluso intenté correr un poco por la orilla del lago, aunque mi rodilla derecha se quejaba. Me obligaba a no estancarme en el dolor. Empecé también a coser nuevos modelos de botas, diseños inspirados en antiguos patrones que mi padre me enseñó. El trabajo manual me distraía, me daba un motivo para seguir. Mis manos se volvieron más duras, mis dedos más ágiles, mi mente más focalizada en el presente. Poco a poco, dejé de pensar en Mike y María como una sombra inseparable en mi cabeza. A veces soñaba con ellos, con una escena lúgubre en la que yo llegaba a casa y los encontraba abrazados en mi propia cama, riéndose de mí. Despertaba sudando, con ganas de romper algo. Pero esas pesadillas se hicieron menos frecuentes. El tiempo me golpeó, pero también me templó,
como un acero que se forja al calor del fuego. Una tarde, recibí una visita inesperada en la cabaña. Era una de las antiguas amigas de María, alguien con quien me había tomado un café hacía un par de semanas. Se llamaba Rosa. Traía una canasta con comida casera y un gesto de preocupación genuina. La invité a pasar. Platicamos. Me dijo que María estaba muy mal, que lloraba sin parar, que casi no comía. Dice que eres otro hombre, que ni siquiera te reconoce, añadió. Yo me quedé callado. Rosa esperó una respuesta que no llegó. Bueno, yo solo quería verte, saber cómo estás. Porque verte así duele, Miguel. Tú siempre has sido un hombre bueno. Esa palabra, bueno, me golpeó. Recordé esa frase que inició todo, tú eres demasiado bueno para mí, ¿acaso la bondad se paga con traición? Le di las gracias a Rosa, pero no supe qué más agregar. Ella se marchó, dejando tras de sí el aroma de su perfume y el calor de su preocupación. Me di cuenta de que, aunque me veía como un hombre roto, había una parte de mí que estaba dejando de sentirse víctima. Estaba cambiando. Quizás me volví más insensible, más seco, pero también más claro en lo que ya no iba a tolerar en mi vida. Unos días después, María se presentó en la cabaña. Golpeó la puerta con suavidad, pero no me tomó por sorpresa, la había visto a través de la ventana. Dudé si abrirle o no. Finalmente, decidí dejarla pasar. Estaba demacrada, con los ojos hundidos. Necesito hablar contigo, Miguel, dijo. La dejé entrar, sin decir palabra. Se sentó en una de las sillas viejas de la cocina, mientras yo permanecía de pie, apoyado contra la pared. Ella empezó a justificarse otra vez, a hablar de amor, de errores, de perdón, de cuanto me necesitaba. Estoy dispuesta a lo que sea por recuperarte, murmuró, con la voz ronca de tanto llorar. Yo la escuchaba, pero sentía un muro entre nosotros. El silencio en la cabaña era tan denso que sus palabras parecían rebotar sin eco. En un momento, ella se llevó las manos a la cabeza y lanzó una pregunta rota al aire. ¿Qué es la fidelidad para ti? ¿Por qué no puedes perdonarme si, en el fondo, siempre te he querido? Sus ojos se nublaron, y yo respiré hondo. Sentí un impulso de gritarle que la fidelidad no es una idea abstracta, que es un compromiso de cada minuto, que no hay medias tintas. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Mi voz salió con un temblor que me costó dominar. ¿Fidelidad? Es honrar al otro cuando el tiempo y la rutina se meten en medio. Es no mentir aunque duela. Es sostener la verdad incluso cuando todo alrededor se tambalea. Y tú me enterraste la mentira hasta la médula. Eso no lo perdono tan fácil. Ella abrió la boca para responder, pero solo salió un sollozo. Me miró con desesperación. Le noté las manos crispadas, temblorosas. No quise hacerte daño, Miguel. Solo, el tiempo pasó, nos fuimos alejando. Me sentí sola. Me dejé llevar. Se quebró de nuevo, cubriéndose el rostro con las manos. La compadecí un segundo, pero luego recordé la escena del beso, el examen de ADN, y la herida volvió a arder. Vete, María, dije con firmeza. No tengo más que decirte. Ella me suplicó que la escuchara, pero negué con la cabeza. La acompañé hasta la puerta y la vi marcharse, derrotada, camino a su auto. Observé cómo arrancaba y se perdía en la lejanía, con una parte de mí sintiendo un latido de dolor y, la otra, de un amargo alivio. Me costó días digerir aquel encuentro. Por las noches, me quedaba mirando la foto de mi padre, recordando la manera en que me enseñó a ser un hombre de palabra. Pensaba en que el tiempo me había convertido en esto, un ser lleno de rabia, de desaliento y de sed de ¿venganza? Tal vez sí, una venganza silenciosa. Mi plan, aunque no lo llamaría plan en términos fríos, consistía en ignorar a María, hacerle ver lo que había perdido y no darle la oportunidad de enmendar nada. No la iba a perdonar. Ni a Mike. Ni a nadie. Pero, a la vez, notaba que algo en mí se endurecía y me daba una extraña sensación de poder. Como si, al no suplicar, al no rebajarme, al no ceder, yo recuperara el control de mi vida. Me destruyeron. Ahora seré más fuerte, me repetía a diario. A medida que los meses seguían avanzando, volví a mi rutina en la fábrica.
Era puntual, eficiente y exigente. Incluso ascendía a un puesto de supervisión mayor. El jefe valoraba mi dureza recién adquirida, decía que se notaba mi determinación. Probablemente no tenía idea de que alimentaba mi férrea voluntad. Fue durante ese periodo que me embarqué en varios proyectos de calzado a medida, perfeccionando técnicas que había heredado de mi padre. Me sentí orgulloso de mí mismo cada vez que un par de botas salía perfecto de mis manos. La gente empezó a notar el cambio, y mis zapatos artesanales ganaron cierta fama en la ciudad. Empecé a tener pedidos especiales, y los ingresos mejoraron. Mientras tanto, María continuaba enviándome mensajes. A veces, me hablaba del hijo que habíamos criado juntos, de cómo me extrañaba, de que preguntaba por mí a diario. Eso era lo único que me hacía titubear, porque mi cariño por él no se había esfumado. Sin embargo, cada vez que pensaba en volver, en intentar algún tipo de conciliación, me asaltaba esa maldita imagen del vídeo, o la frase "no es mi hijo", que me taladraba el cerebro. Entonces, me repetía que no podía. Ya no podía. Había un antes y un después, una línea que no se podía cruzar de regreso. Yo era otro hombre ahora. Un buen día, me atreví a volver a la casa de la que me había marchado. Necesitaba recoger algunos enseres personales, herramientas y, sobre todo, unos cuadernos donde guardaba bocetos de calzado. Fui a una hora en la que supuse que no habría nadie. Entré con la llave que aún tenía. La sala estaba tal cual la recordaba, aunque con rastros de cierto abandono, polvo en las superficies, cajas desordenadas en los rincones. De pronto, oí unos pasos. María salió de la cocina y se quedó helada al verme. Llevaba una sudadera gastada, el cabello desaliñado y la cara llena de sorpresa. Miguel, dijo sin aliento. No le di tiempo a nada. Vine por mis cosas, solté, intentando sonar neutro. Ella tragó saliva, asintió y se hizo a un lado para dejarme pasar. Fui a la habitación, recogí mi maleta vieja y empecé a guardar mis herramientas y cuadernos. Ella se quedó en el pasillo, mirándome con ansiedad. El silencio era abrumador, el tiempo parecía estirarse como un elástico a punto de romperse. Al terminar, pasé por la cocina para agarrar una botella de agua. Entonces noté sobre la mesa un papel con varios garabatos infantiles. Reconocí la letra de mi hijo. Decía algo así como: "Te quiero, papá. Por favor, regresa". Sostuve la hoja unos segundos, sintiendo un nudo en la garganta. María notó mi conmoción. Dio un paso adelante y susurró: "Te está esperando". Le dije que algún día volverías. La miré a los ojos. No mientas más, le dije en voz baja. No le hagas creer cosas que no son. Ella rompió a llorar, intentando explicarme que él no conocía toda la verdad, que todavía creía que yo era su padre biológico. No quise destrozar su mundo. Prefiero que algún día lo sepa en mejores circunstancias, que no se traumatice por mi culpa. La comprendí, aunque no lo aprobé. Te dije que la fidelidad era lealtad aun cuando nadie mira, respondí con un tono amargo. Tal vez la fidelidad con él se trate de la verdad, no de mentiras piadosas. La voz se me quebró un poco y tuve que carraspear para no derrumbarme ahí mismo. Terminé de empacar y me marché sin añadir nada más. Conduje de regreso a mi cabaña, pensando en lo irónico que era seguir sintiendo amor por ese niño al que no engendré, mientras la madre se me antojaba tan lejana e irreconocible. Ese conflicto interno me carcomía, me daba vueltas en la cabeza durante días. Al final, me aferré a una sola certeza: debía volver a ver al chico, aunque fuese a solas. Porque, traición o no, él era inocente, y yo seguía siendo el hombre que lo vio durante su infancia. Poco después, lo cité en un café cercano al lago. María lo trajo, se despidió, y se alejó para darnos intimidad. Cuando mi hijo llegó, nos quedamos mirándonos en silencio unos segundos. Yo lo vi más alto, más maduro. Tuvo un instante de timidez, o quizá de confusión. Pero en cuanto le dije "siéntate, campeón", se le iluminó el rostro y corrió a abrazarme. Me contuve para no soltar lágrimas. Pedimos refrescos y hablamos de sus clases, de sus amigos, de cuánto lo extrañaba. En ningún momento mencioné lo de la paternidad. No podía destrozar su mundo tan de golpe. Cuando se fue, me quedé con un dolor dulce en el pecho, sabiendo que lo amaba con la misma fuerza,
aunque la sangre nos negara el vínculo. Después de aquel encuentro, comprendí que parte de mi venganza personal era no dar el brazo a torcer con María, obligarla a enfrentar su remordimiento y a que lidiara con las consecuencias de su mentira. Pero eso no significaba que debía abandonar al chico que, para mí, siempre sería mi hijo. De algún modo, me sentí más poderoso, más firme en mis decisiones. Noté que mi voz ya no temblaba como antes, que no sentía esa vergüenza sofocante. Me había transformado en alguien más duro, tal vez en un hombre al que jamás hubiera querido ser, pero que ahora era mi única manera de subsistir. El tiempo siguió su curso. Completé varios proyectos de calzado y, con el dinero, logré acondicionar mejor la cabaña. Me compré herramientas nuevas, arreglé la gotera del techo, pinté las paredes con un tono cálido. Lentamente, mi vida cobró una nueva normalidad, sin María a mi lado. Ella no dejó de escribir, pero yo apenas respondía lo básico. Algunas veces, me llegaban noticias de amigos en común, que ella estaba atemorizada, que decía no poder dormir, que se sentía con el corazón a punto de estallar. Debe ser la conciencia, pensé con un deje de resentimiento. Una noche, mientras revisaba unos correos, recibí un mensaje de un antiguo conocido que llevaba tiempo sin ver. Me contó que Mike había renunciado al gimnasio donde trabajaba y se había mudado a otra ciudad. Parece que el tipo está huyendo de algo, decía mi amigo. Sonreí con amargura. Mínimo, ha de tener un poco de vergüenza, reflexioné. Un alivio fugaz me recorrió el cuerpo, como si, al menos, esa presencia detestable se hubiera desvanecido de mi entorno. Parte de mi rabia se calmó al saber que no lo vería rondando a mis espaldas. Pensé en la ironía de que él ni siquiera se hiciera responsable de su propio hijo, si es que de veras era suyo. Cobarde. Pero ni siquiera tenía ganas de buscarlo para reclamarle. Me bastaba con saber que no estaba cerca. La vida se instaló en una especie de calma tensa. Mi rutina era simple, me levantaba, salía a correr un poco, volvía, tomaba un café y me iba al trabajo. Al atardecer, regresaba a mi cabaña, cocinaba algo sencillo y luego me ponía a diseñar o a leer un rato. Algunas noches, la soledad me aplastaba con recuerdos. Pero me aguantaba, apretaba los dientes y aguantaba. Por extraño que parezca, comencé a valorar ese silencio que antes me aterraba. Lo transformé en un espacio para entender mi nueva realidad. Cada tanto, salía con alguna mujer a tomar un vino. Intercambiábamos palabras de consuelo o coqueteos inofensivos. Nada llegaba más lejos. Me daba cuenta de que las ganas de intimar con alguien quedaban neutralizadas por el pozo de desconfianza que me había dejado la traición. A veces, me reía en mi interior pensando que me había vuelto paranoico. Otras veces, me lo tomaba con calma, diciéndome que necesitaba tiempo para sanar. Un año después de mi partida, el divorcio con María se oficializó. Fue un proceso bastante veloz, dada la evidencia irrefutable de la infidelidad. Me senté con mi abogado, un viejo amigo de la familia, y firmé los documentos con mano firme. No reclamé nada de la casa, ni peleé por la custodia del chico, porque legalmente ni siquiera era mi hijo. Aunque en mi corazón siempre lo sería, preferí no complicar las cosas. De todos modos, María y yo acordamos que él podría verme cuando quisiera. Y así se cerró la puerta a una historia de 27 años de matrimonio. Después de firmar, salí de la oficina con un sabor agridulce en la boca. Sentía dolor, rabia, pero también una inmensa liberación. Caminé por la calle sin rumbo, observando los rostros de la gente, preguntándome cuántos de ellos llevarían historias de traiciones y mentiras en su interior. Me detuve en una banca de madera cerca del parque central. Me recosté y miré el cielo, casi al anochecer. El aire era fresco, y, por un momento, sentí que podía respirar sin la opresión de meses atrás. Casi de forma inconsciente, sonreí. Entendí que, aunque me destrozaron, aunque me humillaron, el tiempo no me mató. Me forjó. Me convirtió en un hombre distinto. Unos días más tarde, me llegó un mensaje de texto de María diciendo que, si alguna vez quería hablar, ella estaría ahí, que se sentía avergonzada de todo, pero que estaba dispuesta a disculparse de 1000 maneras. Me tomó casi una hora encontrar las palabras para responderle. Al final, le envié un escueto: no necesito tus disculpas. Está hecho. Cuida a nuestro hijo. Adiós.
Me quedé mirando el teléfono, con el pecho encogido, pero convencido de que era la respuesta correcta. Apenas un minuto después, llegó otro mensaje suyo lleno de súplicas. No lo abrí. Borré la conversación. Con el tiempo, mi hijo siguió visitándome de vez en cuando. Le preparaba comida en la cabaña, pescábamos juntos. Él se mostraba feliz en esos ratos, y yo también. No quería privarlo de una figura paterna, aunque no fuera genética. Nunca me preguntó directamente sobre el divorcio, ni sobre la razón real de nuestra ruptura, pero sabía que tarde o temprano, la vida le presentaría sus propias respuestas. Mientras tanto, yo procuraba estar para él, por lo menos como un referente al que pudiera recurrir. Era mi forma de honrar todos los años que le dediqué y el amor que aún me unía a ese chico. Conforme mi negocio de calzado crecía, invertí en una mejor maquinaria y empecé a contratar a un par de aprendices. Les enseñé a coser, a dar puntadas firmes, a tratar el cuero con dedicación. Sentía que, de alguna forma, rendía homenaje a mi padre y me reconstruía a mí mismo. Aprendí a vivir sin la presencia de María, sin esos rituales que se formaron en 27 años de matrimonio. Ahora, los atardeceres en el lago, antes un refugio de pareja, eran mi consuelo individual. A veces, me sentaba en la orilla con un termo de café y dejaba que la brisa me despeinara, recordando cómo era ver la vida con optimismo. De tanto pensar y repensar, descubrí que no podía cambiar el pasado ni borrar la traición, pero sí construir una vida diferente. Y eso me hacía sentir una fuerza interior que jamás había experimentado. Una noche, recibí la visita de Rosa, la amiga en común que se había preocupado por mí. Llegó con un pastel de chocolate y una botella de vino. Creo que es hora de celebrar tu nueva vida, me dijo con una sonrisa tímida. Le comenté que no tenía muchas ganas de fiesta, pero ella insistió en una velada tranquila. Nos sentamos en el pequeño porche de la cabaña, la luz de la luna iluminándonos. Mientras bebíamos el vino, me animé a contarle, por primera vez, gran parte de mi proceso interior, la rabia, la decepción, el dolor de la falsa paternidad, el vacío que me dejó ver a María con otro. Ella me escuchó, sosteniendo mi mano, susurrándome de vez en cuando alguna palabra de consuelo. Me sentí extraño, vulnerable, y a la vez, aliviado. Al final de la noche, nos dimos un abrazo. Eres más fuerte de lo que crees, Miguel, dijo. Yo asentí, sintiendo un calor dentro del pecho que no era solo del vino. A la mañana siguiente, me sorprendí al notar que el peso en mi corazón se había aligerado un poco. Como si, al compartir mi historia con alguien más, hubiera soltado parte de la carga. Me levanté, salí a correr a paso lento. Sentía el aire frío contra mi rostro y mis pulmones se llenaban con una energía renovada. En el horizonte, el sol emergía sobre el lago, pintando todo de tonos anaranjados. Me detuve unos segundos a contemplarlo. Recordé aquel momento en que revisé la grabación de la cámara y me pregunté cómo era posible que hubiera soportado tanto dolor. No tenía la respuesta, pero sí sabía que de alguna manera ese dolor me había transformado. Con la respiración agitada, volví a la cabaña, me di una ducha y me dirigí a mi taller. Allí, encendí la radio y me puse manos a la obra, un nuevo pedido de botas de cuero fino. Mientras pasaba la aguja por el cuero, pensaba en la ironía de mi vida, en cómo el tiempo, el supuesto enemigo, a la vez me había permitido forjarme en una persona diferente. A cada puntada, recordaba un pedazo de mi pasado, una herida, una mentira. Y con cada puntada, las iba integrando a mi presente, como si mi alma cosiera un nuevo patrón, más resistente. Esa tarde, llamé a mi hijo. Lo invité a pasar un día de pesca conmigo. Aceptó encantado. Cuando llegó, se quedó admirado de lo cómodo que había vuelto el lugar. Estaba emocionado, como si acabara de descubrir un refugio secreto. Pasamos la tarde lanzando anzuelos al lago, riendo. Me contó historias de la escuela, de cómo le gustaba el béisbol y quería un día que yo lo entrenara. Hablaba con naturalidad de cosas cotidianas, y yo asentía, disfrutando cada segundo. Al final, cuando nos despedimos, me soltó un "te quiero, papá". Ese momento fue como un escalofrío amable en mi corazón. Tuve que toser para que no se me quebrara la voz. También yo te quiero, campeón. Me fui con el pecho lleno de un calor que hacía tiempo no sentía. A partir de allí, mis días se tornaron más soportables, incluso alegres a ratos.
No era el mismo Miguel de antes, ingenuo, confiado, pero tampoco el ser amargado y sediento de venganza que me volví en un inicio. Me había endurecido y, sin embargo, comenzaba a sanar. Ya no quería lastimar a María, ni siquiera con mi indiferencia. Ahora, sencillamente, no me importaba su presencia o su ausencia. Había logrado desprenderme de ella emocionalmente. Y en ese desapego, encontré mi libertad. Y así fue como las piezas de mi vida empezaron a recolocarse. Si me hubieras preguntado, cuando tenía 20 años, si soportaría una traición tan grande, habría respondido que me moriría de pena. Pero la realidad es que el hombre se adapta, sufre, se quiebra y, a veces, se recompone con más dureza que antes. Me traicionaron, me humillaron, pero no me destruyeron. El tiempo, con toda su crueldad, también me dio la oportunidad de reconstruirme. A veces, me miro en el espejo y me reconozco en las canas de mis sienes, en las arrugas que se remarcan en mi frente. Pienso en la vida que quedó atrás, en la casa vacía, en la mentira que se enraizó bajo mi techo, y en el nuevo camino que ahora recorro. No es perfecto, ni tampoco exento de dolor. Pero es mío, honesto. Aprendí a no subestimar el poder del silencio, de la soledad y del tiempo. Aprendí, sobre todo, a respetarme. Termino mis días en la cabaña, mirando el atardecer sobre el lago con un café en las manos. A veces, un rayo de sol ilumina la fotografía de mi padre que reposa en la repisa. Lo contemplo, y me parece verlo asintiendo, satisfecho de que su hijo haya sabido mantenerse en pie a pesar de la tormenta. Cierro los ojos y respiro, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una extraña sensación de calma y certeza. Soy otro hombre, y ya no temo reconocerlo.